Para los que sea la primera conferencia que nos escuchan, llevamos todo el confinamiento organizando una serie de conferencias online. Para nosotros, bueno, pues era una manera de recibiros a todos en esta sala virtual, ¿no?, que se ha convertido de la Fundación Tatiana, y pasar un rato de aprendizaje, de pensar sobre nuevos temas y de disfrutar, ¿no? Ya os consideramos a todos los ponentes que estemos al otro lado amigos y compañeros de la Fundación, y bueno, somos capaces, yo creo, en este rato de montar efectivamente vamos a decir, un grupo de amigos que se interesa por ciertos temas. Para hablar de poesía hemos traído, lógicamente, a dos poetas, dos andaluces para más lejos, uno granadino y el otro gaditano. Por empezar, por Jesús Montiel, perdóname, él es doctor en filología hispánica, es profesor, tiene varios poemarios escritos, acumula distintos premios de poesía. Bueno, yo les aconsejaría Sucederá a la flor, pero creo que hay una cosa que llama la atención sobre Jesús y su poesía. Yo creo que habla de la realidad, y una cosa mucho más maravillosa, que nos intenta sacar a todos una sonrisa, ¿no? Yo creo que, bueno, hablaremos un poco más a fondo ahora de todos los temas, pero la realidad es bonita y hay que aprender a verla. Yo creo que ese es un gran mensaje. Y luego José Mateos, que ya nos ha dado envidia con ese paseo por la playa. José Mateos es gaditano, es poeta, es ensayista, es narrador, es pintor, también tiene una editorial que es Libros de Canto y Cuento. Y destacan, bueno, pues yo creo que al final de sus libros de poesía yo destacaría quizás Reunión, que es una recopilación de muchos de sus poemas, y de sus libros de narración, como Un Dios menguante. A mí lo bonito al final de estar con artistas, de estar con poetas, es que vosotros, yo creo que encendéis una luz y nos enseñáis a ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que la parte también bonita es que encontráis las palabras con las que muchos no sabemos describir aquello que vemos. A veces la realidad para los demás se nos queda un poco más pobre, ¿no? Y solo cuando nos dejáis verla a través de vuestros ojos nos damos cuenta de la cantidad de matices y de la riqueza que nos rodea. Así que muchísimas gracias. Empezamos, si os parece, ese diálogo, conversación. Yo animaría también a la gente, si hay alguna pregunta que quieran que vayamos introduciendo a los ponentes, la pueden escribir en el chat. Si no, haremos el sistema tradicional. Pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas para escribir sus preguntas, o hacerlo a través de YouTube, y yo al final de la conferencia iré abriendo los micrófonos. Pues si os parece, y para empezar, hablarme un poquito del título de la conferencia, La belleza en la era de la máquina. ¿Por qué decidisteis ese título? No sé si empiezo yo o empiezas tú, Jesús. Empieza. Bueno, es verdad que la máquina es un término que quizás no sea el más apropiado, porque la máquina ha acompañado al hombre casi desde el principio de la civilización, ¿no? Quizás deberíamos de hablar más que de máquina, de nueva tecnología, o de la importancia que ha adquirido la máquina en esta sociedad nuestra, ¿no? Y cómo esas nuevas tecnologías sin duda han traído pues enormes ventajas, pero quizás desde mi punto de vista, y ahora veremos si Jesús está de acuerdo, también han traído muchas desventajas, sobre todo en el plano de los conocimientos, ¿no? Para adquirir un conocimiento, la facilidad y la inmediatez que nos ofrecen las nuevas tecnologías hacen que esos conocimientos sean muy cómodos, muy fáciles de adquirir. Tenemos una gran abundancia de información, pero quizás nos ahorran un camino largo, lleno de esfuerzo, que es necesario para que esos conocimientos encarnen, no resbalen por nosotros, no sean pura información, ¿no? Y esa facilidad, esa inmediatez de las nuevas tecnologías a la hora de otorgarnos conocimientos, pues yo creo que es una desventaja, porque muchas veces ni siquiera estamos preparados para obtener unos conocimientos, unas informaciones que nos llegan de todas partes, ¿no? No sé si me explico bien, pero un poco ese es entre uno de los aspectos que yo veo que las tecnologías
sobre todo una generación como la mía, la de Jesús también, que hemos visto, hemos pasado de alguna forma del libro, o hemos vivido, o nos hemos educado, o hemos aprendido en el libro y nos hemos tenido que adaptar. Somos la primera o la única generación que ha tenido esta experiencia, adaptarse a estas nuevas tecnologías, y hemos visto lo que perdemos y lo que ganamos, ¿no? Entonces estamos en una posición, yo creo, privilegiada en este sentido, ¿no? Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que vivimos en un tiempo donde reina lo inmediato, la inmediatez, la rapidez, la eficacia o el beneficio. Y por experiencia propia, a mí me da mucho más aquello que requiere lentitud, que requiere dolor, que requiere meditar. Me ofrece mucho más frutos que lo que ahorra tiempo. No sé, estaba pensando en lo que uno ve por la ventana, ¿no? El árbol, la flor, la montaña, la nube. Todas estas cosas avanzan con lentitud, crecen con lentitud. Y sin embargo, el premio que uno tiene o la recompensa que uno tiene al adorarlo, al mirarlo, es mucho mayor que la que tiene con una máquina, ¿no? Pienso que la flor, la montaña, el rostro, pues todos son electrodomésticos que quizás no son tan eficaces como un ordenador, como una televisión o como las redes sociales, pero a cambio nos dan la vida eterna. La vida eterna que es una plenitud que es incapaz de darla un ordenador, un perfil en una red social, ¿no? El afecto que puede cosechar uno en una red social o en todas estas cosas en las que estamos inmersos todos. No sé, frente a la eficacia yo creo que hay que reivindicar ¿cómo decirlo? La duración, el crecimiento, lo que requiere lentitud. Sí, y también es importante, de lo que ha dicho Jesús, la carnalidad, ¿no? La carnalidad de lo real, ¿no? Que perdemos a través de la máquina, de lo virtual, ¿no? Las cosas tienen esa carnalidad, eso que es tan real, que parece asombrosamente real, ¿no? No sé cómo explicarlo. Eso se pierde, ¿no? Cuando un salvaje, esto lo cuentan muchos antropólogos, ¿no? Era retratado, ellos creían que perdían el alma, y algo de razón, aunque nos riamos un poco de todas esas imágenes cuando aparecen en los indios, que son retratados, son, en fin, captados por una máquina y tal, y ellos piensan que le están robando el alma. Incluso alguna abuela que a lo mejor hemos tenido que no le gustaban las fotografías y todas estas cosas. Pero yo creo que algo de cierto hay en eso, ¿no? La máquina de alguna forma roba el aura, esa especie de halo, halo de esa carnalidad que tienen las cosas. No es lo mismo ver una pintura de Velázquez en vivo que verla a través de una ilustración, de una pantalla, ¿no? Hay algo que se pierde en medio, que eso es importante, ¿no? Y eso es de lo que habla Jesús cuando habla de asomarse a una ventana, cuando habla de vivir. Estamos dentro de la vida, no somos personas que ven pasar la vida fuera, sino que viven dentro de la vida, estamos dentro de la vida. Es algo que más que nunca en estos momentos, después de 2 meses de cuarentena, no debemos olvidar, ¿no? Que la vida, que no somos espectadores de la vida, sino que estamos en medio de la vida y estamos dentro de ella, ¿no? Tocándola, afectándonos, etc. Yo Sí. quería decir una última cosa, pues estaba pensando mientras decía lo de la carnalidad. Efectivamente, yo creo que la máquina le da la espalda a la vida y le da la espalda a la muerte. En Internet no existe el invierno, ¿no? No existe la muerte. A mí me produce un poco de terror, ¿no? Cuando alguien muere, alguien conocido, y su perfil en la red social sigue ahí puesto, ¿no? Como si estuviera una vida falsa.
Y es verdad que yo pienso, o por lo menos yo me decanto por este otro lado de la pantalla, donde existe la muerte, donde existe la fragilidad, donde existe la enfermedad. O sea, a este lado de la pantalla se encuentra la vida en su totalidad, no se niega nada de la vida, no se esconde la muerte, eh, no se esconde el paso del tiempo, no se esconde nada. Al otro lado de la pantalla, dentro de la pantalla, se esconde, se maquilla la existencia, se suprime la muerte. Es lo que pienso yo que... Es curioso que toda esta conversación que estamos teniendo aquí la estamos teniendo curiosamente desde una pantalla y esto, quiero decir, de alguna forma requiere también en fin, una justificación, ¿no? El poeta de alguna forma es un ser anacrónico que vive dentro de una contradicción que es la contradicción del mundo moderno, donde de alguna forma, como tú ha dicho antes, Leticia, intentamos enseñar una otra mirada, pero evidentemente el mundo está, o la historia nos lleva hacia otro lugar, ¿no? Somos quien estamos dentro de esa contradicción y no podemos evitarla, evidentemente. Una pregunta ahora que habláis del mundo. ¿Hemos perdido la capacidad de asombro? Bueno, empiezo yo ahora. Yo creo que no la hemos perdido. Creo que vivimos en un clima o en un ecosistema menos propicio para el asombro. Por esto mismo, la influencia de la tecnología, del tiempo se ha acelerado y creo que está durmiendo, lo veo en mis alumnos, muchas cualidades que antes tenía el ser humano más a flor de piel, más despierta. Creo que el asombro es inherente al ser humano, eso sigue ahí dentro y se despierta por distintos motivos. En cada biografía pues depende de cada uno. Pero yo he tenido la experiencia, estoy pensando todo el tiempo en mis alumnos. Alumnos que parece que, pues eso, que no tienen asombro, que viven un poco automáticamente, alienados. Sin embargo, luego en una de las clases en las que les mando escribir un poema, en el que no les pido ninguna técnica literaria ni nada de esto, porque normalmente son alumnos que no leen mucho. Y solo les pido implicación emocional. Pues yo recuerdo un alumno con muchos músculos, muy grande, así, muy brutote, que escribió un poema a su abuela muerta. Y este chico rompió a llorar durante la lectura del poema y me chocó mucho el contraste, ¿no?, entre sus brazos fuertes, cómo no podían sostener el peso de la hoja de papel por lo que había, por el peso el corazón. Pero en ese momento vi romperse como un velo en ese alumno y aparecer ese asombro que tú has preguntado, esas emociones que parecía que no estaban en ese alumno. Y a mí todas esas cosas me dan mucha esperanza en el ser humano, en la persona. A pesar de que es verdad que muchas veces caemos en discursos apocalípticos y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que nos invitan a la esperanza. Pero no sé, yo siempre descubro motivos para la esperanza y veo que el asombro sigue vivo en el ser humano. Sí, completamente de acuerdo. El asombro es algo eterno que no tiene historia, que va a estar ahí siempre con nosotros, ¿no? Y ante el asombro nace esa palabra que titubea, esa palabra que es frágil, como ha dicho que nos hace frágil, como ha dicho Jesús. Y el asombro sobre todo es darnos cuenta que todo lo que nos rodea, que las cosas que utilizamos y que miramos en función de nuestro interés o de nuestra satisfacción, eh, eh, son mucho más que eso, ¿no? Que dejemos de mirar, por lo menos de vez en cuando, que como practicamos gimnasia, practiquemos de vez en cuando eso, la atención hacia lo que nos rodea, intentando ver las cosas no como si las cosas fueran transparentes y nos estuvieran enseñando lo que hay detrás de ellas, ¿no? Su utilidad, su necesidad, su historia, etcétera, sino que la veamos como lo que son. Y cuando la vemos como lo que son,
surge ese asombro porque es el asombro de ver que las cosas son siempre ventanas, son intermediarios con algo que nos supera, con un misterio indecible, ¿no? Eso es lo que es fundamental, y yo creo que es lo que se olvida en la enseñanza habitual. Yo creo que una persona que practica o que va aprendiendo ese asombro y construyendo desde ese asombro su vida, termina siendo mucho más inteligente, más empático, etcétera, que la mayoría de gente que a lo mejor tiene unos grandes conocimientos puramente funcionales, ¿no? Creo que eso es importante en la educación de las emociones, la educación del asombro es fundamental en esta sociedad. ¿Y qué papel tiene la poesía hoy en día? Bueno, yo creo que un papel fundamental, aunque la poesía hoy tenga poca importancia para, en fin, en los planes de estudio, las altas esferas de la política y de los que van un poco gestionando administrando, en fin, nuestras políticas, etcétera, porque, por eso, como ya venía desde los griegos, de alguna forma los poetas son los educadores de la civilización, ¿no? Los griegos, era Homero, en nuestra cultura pues está también los griegos y por supuesto los salmos, Job, en fin, Dante, todo eso, ¿no? que nos han enseñado a mirar con profundidad la realidad, pero no solo por eso, sino porque yo creo que a la hora de socorrer a los pisoteados por la historia, en fin, a las personas que más sufren, a las más necesitadas, no solo tenemos fuera de nuestro país, sino aquí, en cualquier barrio, en cualquier sitio, esas personas pensamos desde nuestro en fin, esquema de personas que viven en un capitalismo democrático y tal, pensamos que su necesidad más acuciante es las necesidades materiales, de pan, de techo, de comida, pero yo creo que hay una necesidad tan acuciante como esa, que es la necesidad de poesía, de que las vidas de estas personas se hagan poesía, se hagan intensidad y emoción, y que se levanten por encima de la pura animalidad, ¿no? Eso es fundamental para el que sufre, para el que tiene necesidad, para el que está marginado, ¿no? Y el que se trabaje, el que se le enseñe a trabajar en excelencia, en belleza, en esperanza, todo eso que lo saque de la pura animalidad, de la pura esclavitud de la materia, es fundamental. No sé si me explico bien, pero es algo que a mí me parece que se habla muy poco de esa necesidad. Después de las grandes tragedias o de las grandes guerras, cuando las sociedades que han salido adelante han sido sociedades que han prestado atención a estos alimentos espirituales, bien presentando grandes obras de Shakespeare a la sociedad, etcétera. Es fundamental, después de un gran desastre, alimentar eso también, no solo la necesidad de techo, pan y comida. Bueno, pues yo estaba pensando en un ejemplo muy, muy sencillo para explicar, por lo menos desde mi punto de vista, para qué sirve la poesía. Yo recuerdo que hace unos años aquí se estaba quemando un monte aquí cerca de la casa, de un incendio, y yo paré el coche, ¿no?, con mi hijo para ver el incendio. Y uno de mis hijos, yo estaba, la verdad, con lágrimas, ¿no?, mirando el fuego, porque además es un sitio que solía recorrer y que conocía. Y mi hijo me señaló un pájaro, o sea, me señaló sonriendo un pájaro que había al otro lado del fuego, donde estábamos nosotros, y me dijo, mira el pájaro. Bueno, pues yo creo que la poesía es eso, señalar la belleza de un pájaro mientras el mundo arde. Yo creo que la poesía es como un arca de Noé que contiene pues todo lo que desecha este mundo tecnológico, lo que parece inútil. Lo que hemos dicho antes, un rostro, una palabra, una caricia, todas esas cosas que al final el último día cuando muramos son las que vamos a recordar. No vamos a recordar las cosas que apuntamos en la agenda, las que teníamos marcadas en rojo. Lo que vamos a recordar son instantes
que han roto la cadena del tiempo, que han traspasado nuestro corazón. Y yo creo que la poesía lo que hace es fotografiar esos instantes que nos zarandean, que nos terremotan y que nos hacen experimentar que hay algo más allá de lo que vemos, de lo que vemos normalmente. Sí, 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 Pepe. Yo además, en fin, si algo nos debería enseñar esta epidemia que estamos sufriendo, es que es a despertar de esa especie de siesta en la que vivíamos de hombres satisfechos y bien protegidos, ¿no? Personas muy cómodas en nuestro lugar, ¿no? Porque mientras estamos sanos en fin, y todo nos va pasablemente bien, pues nos creemos los dueños y los señores de nuestra propia existencia, ¿no? Pero cuando cae una desgracia como esta, o ese fuego del que hablaba, ese incendio del que hablaba Jesús, de pronto nos descubrimos que hemos caído en una profundidad que nos sobrepasa y que nunca ha dejado de estar ahí, ¿no? Esa profundidad del dolor, de lo incomprensible, etcétera, ¿no? Y yo pienso que la sociedad nuestra, durante muchos años, ha olvidado las herramientas necesarias para gestionar esas desgracias, ese vivir en la intemperie, porque estamos viviendo constantemente en la intemperie, y entonces las únicas maneras de adquirir esas herramientas para gestionar todas nuestras, en fin, nuestras desgracias, lo que se nos viene encima, bien a través de la naturaleza, bien a través de lo que en la Edad Media se llamaba la fortuna, ¿no? Pues la única manera, la única herramienta, si no queremos ser carne de psiquiatra como tantos hoy, esas herramientas nos las dan la poesía y la filosofía, entendida en el más amplio sentido del término, ¿no? Si no queremos convertirnos en analfabetos emocionales, en fin, ante el dolor, ante la desgracia, solo hay dos posturas: o bien expandir ese dolor a los demás, o hacerme daño a mí mismo con ese dolor, o bien transformar ese dolor en excelencia, en canto, en música, en escribir un requiem como hizo Mozart cuando se muere su padre, o cualquier otra de estas cosas, ¿no? Eso me parece principal, y es algo que esas herramientas están en la poesía o en la filosofía. Fíjate, habláis de poesía y filosofía y sin embargo son dos asignaturas que han sido absolutamente denostadas en los planes de estudio. O sea, veo que en el chat justamente preguntan también por eso, ¿no? ¿Cuáles son las causas que han llevado, o sea, por las que hemos llegado a este punto, ¿no? De denostar de esa manera la filosofía y la poesía. Bueno, pues yo la verdad es que, si te soy sincero, desconozco la causa real. Bueno, yo creo que también en relación con lo que estábamos hablando, pues eso, vivimos en un clima donde impera la lógica del mercado, del beneficio. Y claro, la filosofía, la poesía en ese contexto, pues no pintan mucho, ¿no? Son como dos indigentes o como dos harapientos en un centro comercial, la filosofía y la poesía. Y no sé, pero yo no veo un problema en eso. Creo que el lugar donde debe estar la poesía y donde debe estar la filosofía en el margen, en los márgenes. Creo que cualquier poeta que desee un crecimiento real, interior, espiritual, que quiera una relación real con la poesía, con la filosofía, debe estar en el margen, debe tomar distancia y es bueno, no sé, yo pienso que es buena esa persecución que tiene la poesía y que tiene la filosofía. No creo que sea algo malo y creo además que se ha experimentado en todas las épocas, que no es algo nuevo tampoco. No sé, yo me he alejado un poco del discurso catastrofista en ese sentido. Sí, no, sí, estar en las catacumbas se está bien. Quiero decir, es buen lugar para la poesía. Para la poesía es buen lugar casi cualquiera, ¿no? Pero es verdad en fin, que no que los poetas o los filósofos fueran
los gobernantes como quería Platón, pero sí por lo menos que tuvieran una presencia mayor, a mí sí me gustaría, ¿no? Creo que en las universidades eso ha desaparecido porque las universidades en realidad, salvo excepciones, han desaparecido, aunque se sigan llamando universidades. En realidad son fábricas de creación de profesionales y no hay nada que esté más reñido con la filosofía o la poesía que lo profesional. El poeta o el filósofo nunca es un profesional de nada, precisamente por lo que hablábamos antes, porque está siempre a merced, abierto al misterio y al asombro y a la rectificación de todos sus prejuicios, ¿no? Entonces, quiero decir, es normal que, como dice Jesús, en una sociedad donde se prima el beneficio, la utilidad, pues que la poesía tenga un papel poco relevante, pero a mí me asusta un poco porque creo que es fundamental, no la poesía en el sentido del libro de poesía, sino la poesía en el sentido de la profundidad de la mirada, de los matices de las emociones. Vemos como la gente joven cada vez conocen peor sus emociones, las matizan menos, y eso solo se adquiere bien mediante relatos, mediante cine bueno, mediante todo eso que está contagiado, que está de alguna forma tamizado por la poesía, ¿no? No hace falta que la poesía nos llegue a través de libros de poemas. La poesía llega por muchos caminos y eso es importante, que no perdamos eso, que el arte no se convierta solo en una especie de mercancía para distraernos, para entretenernos, para estimularnos y ponernos contentos durante unos minutos, ¿no? Es otra cosa, es una profundidad diferente, ¿no? Yo es que también, vamos, por mi experiencia en el aula, como alumno, antes que como profesor, yo en el colegio, en el instituto o en la facultad de Filosofía y Letras no aprendí nada acerca de la poesía o de la filosofía. Solo me dieron datos e informaciones. Pero lo que he aprendido de la poesía lo he aprendido en una conversación, en la intimidad, mirando muchos años mi ventana, con mucho silencio, muchas dosis de silencio, con el dolor, dialogando con los libros que encontraba en casa de mi padre a solas. Quiero decir que el canal por el que se transmite la poesía o por el que uno come poesía o come filosofía nunca es el institucional, nunca es un Bueno, aula. Jesús, pero si hay un profesor que está enamorado de lo que está impartiendo, eso transmite poesía, sin duda, transmite esa Claro, mirada. claro, pero ahí es la persona, no es el sistema educativo No, claro, y además eso de que sea un profesor vocacional o que enseñe con pasión, eso es como un un cebo milagro. sí, es muy raro. Sí, sí, porque el sistema es verdad que hace que ese enamoramiento se apague más rápido que en el matrimonio. Sí, sí, sí. A mí, o sea, veo que vosotros habláis de que la poesía al final es trascender, ¿no? O sea, pero sin embargo, la sociedad parece que va en dirección opuesta a esa trascendencia. Yo sé, por ejemplo, que la obra de Jesús, también el sufrimiento, ha tenido un papel importante y sin embargo parece que la sociedad tampoco quiere oír hablar de sufrimiento ni quiere hablar de muerte. No sé si podéis hablar un poquito de los temas que para vosotros han marcado vuestra obra y por qué y de qué manera, ¿no? O sea... Eh, bueno, pues en mi caso es verdad que no en mi literatura, sino en mi vida, porque no puedo desligar la literatura de la vida. Tiene mucho protagonismo el dolor, el sufrimiento, sobre todo a raíz pues, del cáncer que tuvo mi hijo mayor. Porque claro, en esa situación, como puede ser otra, uno es testigo de que hay una guerra entre los días reales y los días como queremos que sean. Es decir, nosotros queremos una vida sin dolor, sin sufrimiento, pero la realidad es que a cada instante nos visita lo imprevisible. Nos visita lo imprevisible, llámese enfermedad, llámese paro, coronavirus. La realidad es que hasta que uno, o sea, si uno sigue luchando contra la realidad, acabará agotado, porque tarde o temprano va a ser visitado por el dolor. Entonces, yo experimenté
yo no puedo decir que sé el sentido o el significado del dolor, ni puedo decírselo a nadie, pero sí puedo decir que yo durante el dolor experimenté algo, que había algo dentro de mí que no se derrumba con el terremoto, algo que sigue en pie. Algo pequeño, minúsculo, a lo que puede llamar esperanza, puede llamar Dios, puede llamar fe. Yo eso lo he experimentado durante el sufrimiento y también he experimentado que el sufrimiento tiene premio, aunque eso hoy sea políticamente incorrecto decirlo. Y no es que uno busque el sufrimiento, sino que uno va aprendiendo a padecer, a padecer. Entonces yo he experimentado que el sufrimiento es un misterio, no se puede explicar con la inteligencia, no se puede explicar intelectualmente. Se puede abrazar o se puede rechazar. Entonces yo quizá por cuestiones evidentes me vi en la tesitura de que o abrazaba el dolor o seguía sufriendo pataleando contra mi propia historia. Yo acabé agotado de patalear. Al final me rendí y experimenté el descanso. Experimenté el descanso aceptando la vida tal y como era, aceptando que mi hijo podía morir y que no era una propiedad mía. Y desde ese momento, pues yo intento ser discípulo de todo lo que me ocurre. No intento amaestrar la vida, sino que intento ser amaestrado por la vida. Porque tarde o temprano a la puerta va a llamar la muerte, va a llamar la enfermedad. Por mucho que nos cuidemos, por mucho que nos escondamos en el dinero, en el trabajo, en el afecto, al final nos vamos a ver solos frente a la muerte. Y yo al menos vivo preparándome para ese día, para, para ver cuando se cierren mis ojos, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues un poco igual. Yo creo que también es la experiencia del dolor la que nos abre esa puerta hacia otra cosa, ¿no? Es verdad que uno puede hablar de cualquier cosa, desde lo más pequeño, no sé, de una flor, un líquen, en fin, cualquier cosa, lo más grande, pero hable de lo que hable, va a terminar hablando siempre de todo. Es decir, porque todo está conectado. Es decir, yo puedo escribir un poema no sé, sobre unas pelusas que hay aquí en la mesa y inmediatamente ese poema me va a conectar con los grandes temas de la vida, con Dios, con la muerte, con el dolor, etc. Porque todo está así, todo, como digo, es intermediario de otra cosa, ¿no? Y en fin, el dolor de alguna forma es la Sevilla y en el caso de lo que habla Jesús de la muerte es que la muerte es lo que subraya nuestro amor a la vida. Quiero decir, sin amor a la vida, si no nos muriéramos, si no supiéramos que hay ese límite temporal y espacial, no tendríamos ese amor a la vida. Amamos la vida porque la perdemos, ¿no? Porque sabemos que la vamos a perder. Pero cuando uno además ha tenido esa experiencia del sufrimiento, de la pérdida, y ha llegado a casi lo más hondo de esa experiencia, encuentra eso que dice Jesús, que es una confianza, es el sustrato de todo, es decir, vivimos, nos despertamos por la mañana y confiamos en que la vida sigue ahí, en que mis manos van a obedecerme si le ordeno que me coja el vaso de agua. Es decir, todo está ahí, sigue a la espera nuestra, está ahí y confiamos en que el sol va a salir. En fin, esa confianza, esa fe es primigenia y anterior al dolor. ¿Eh? Y esa fe es la que uno no debe perder nunca en medio del dolor. La confianza en que la vida puede más que eso, en que el amor es más poderoso que la muerte y que el dolor, porque es de donde venimos y lo que nos ha sacado de esa nada, de donde venimos y que nos llevará, no sabemos a dónde. Pero si hay algo que uno encuentra en medio de ese dolor es eso, como esa pequeña luz titubeante que hay al fondo de esa oscuridad inmensa que es el dolor, que nos ahoga, que nos asfixia, etc. ¿Podemos encontrar entonces esperanza en la poesía? Bueno, pues yo creo que sí. Al menos mi experiencia personal, a mí la poesía ha sido
y sigue siendo un camino personal en el que, o sea, yo he experimentado y experimento que lo que escribo me va educando, me va escribiendo a mí. Y yo lo digo, yo escribo mucho sobre el amor o sobre Dios o sobre, porque estoy muy lejos del amor y estoy muy lejos de Dios. Pero al escribirlo, se me hace, por decirlo de alguna forma, real o patente Dios, el amor. Es decir, la escritura me conduce a la realidad, no me hace evadirme de la realidad, sino que al revés, me hace vivir más consciente la realidad, despierta la realidad. Y entonces para mí la poesía ha sido fundamental. También me está transformando en otra persona, más capaz quizá de la empatía, también para purgar muchos demonios interiores. Eh, lo que dije también en Sucederá la flor, ¿no? Me ha dado el canto, es una herramienta para transformar el dolor en canto, para comulgarlo también con los demás, para compartir. Para mí la poesía no puedo separarla de mi vida, ni puedo separarla de lo que soy hoy en día. Para mí es casi una oración, es como rezar o como respirar, es algo casi ya automático. Sí, estamos, en fin, cuando habla Jesús tengo poco que añadir porque tenemos una visión muy parecida de la poesía. Para mí también es una aventura espiritual, que es un camino que me va transformando y que me va descubriendo alguien que más que transformando me va destruyendo, me va como quitando capas que son innecesarias, ¿no? Creo eh, que, en fin, que la poesía, en cuanto a tu pregunta de si trae esperanza, nos da esperanza, yo creo que sí, que incluso la poesía más desesperada, si te fijas, por ejemplo, hablando de la poesía estrictamente en el poema, ¿no? La poesía literaria. Si te fijas, por ejemplo, en Jorge Manrique, que escribe un poema que es de alguna forma un planto, una elegía sobre a la muerte de su padre, ese poema está diciendo cosas tremendas, muy terribles, acaba de morir el padre, en fin, es un poema triste. Sin embargo, la música que hay al fondo de ese poema es una música llena de esperanza, ¿no? Nos va marcando un ritmo, recuerde el arma dormida, vive el ceso y despierte contemplando. Es decir, la poesía pone armonía con su música, con su ritmo, en el caos, en el dolor, ¿no? Y eso siempre es una esperanza, ¿no? Por otra parte, creo que la poesía trabaja en la belleza, ¿no? Y la belleza es, en fin, el nombre griego de belleza es kalei, ¿no? Que es el mismo de Calón, que es el mismo algo de lo que nos llama, ¿no? Es algo que nos llama, que nos llama a trascender, a esperar, ¿no? A esperar algo más, ¿no? La poesía, en poesía, como en todo lo que tenga que ver con la belleza, con el bien, con la verdad, es fundamental la espera, ¿no? El saber esperar, el no desesperar, ¿no? El, el sentarse al borde del camino y esperar, ¿no? No el pensar que tengo que recorrerlo rápido, que tengo que llegar rápido, sino el saber esperar, porque el que sabe esperar recibe al final, ¿no? Nos recuerda un lector que Jesús escribió una vez que los poetas, decía, los poetas somos como vosotros, los niños, vemos una cosa más cosas. ¿Podemos educar esa mirada? O sea, los que no somos poetas, ¿cómo podemos, digamos, enriquecer la realidad, ¿no? ¿Cómo se educa esa mirada? Yo creo que todo el mundo es poeta. Lo que pasa es que hay gente que no escribe poesía y hay otros que escribimos poesía. De hecho, yo no sé, José, pero mi ambición sería dejar de escribir, y lo digo de verdad, porque la escritura es como un bastón, como una ayuda, que ojalá que algún día uno nos necesite, ¿no? Yo escribía hace poco sobre mi abuela, y mi abuela, las manos de mi abuela a mí siempre desde pequeño me explicaban a Dios, por decirlo de alguna forma, por cómo doblaba las sábanas, porque las doblaba de una forma urgente, rápida, pero de una forma muy amorosa. No
no sé cómo explicarlo. Yo veía en ese gesto de mi abuela doblando la sábana, veía a Dios. Pues yo creo que la gente que vive así, ese tipo de gestos, es poesía. Quizás mi abuela nunca vaya a escribir un poema, ni es una poeta, ¿no? Tal y como entendemos, pero el hacer algo con atención, con amor, también estás escribiendo en el papel del tiempo, estás escribiendo poesía. O por lo menos yo no he visto un poema que empate las manos de mi abuela. Quiero decir que todos somos capaces de lo que hablamos antes del asombro, ¿no? Todos tenemos dentro el asombro, esté dormido o no, tenemos dentro la capacidad de ver más cosas en las cosas, de ver lo invisible. Y algunos, por determinadas circunstancias, pues empezamos a escribir un día y seguimos escribiendo. Pero yo muchas veces, no sé, José, pero yo he envidiado muchas veces a la gente que vive sin escribir, que no necesita la escritura para vivir, ¿no? O sea, yo casi que no lo veo como un privilegio, sino que lo veo quizá como una minusvalía, o como me gustaría vivir poéticamente, pero sin necesidad de escribir poesía. No sé si me explico. Sí, sí, ¿no? Yo hace tiempo, en fin, en algún libro he escrito en fin, escribo poesía para poder dejar algún día de escribir poesía y ser poesía, quiero decir, encarnar esa poesía, pero es que es la única manera de llegar a eso, una vez que hemos dejado de ser niños, de recuperar de nuevo la mirada del niño, la actitud del niño ante la realidad, es trabajándola, quiero decir, no podemos hacer otra cosa, bien trabajándola a través de la poesía, trabajándola a través de nuestros actos, de nuestra bondad, en fin, cada uno elige un camino, pero evidentemente hay un trabajo. Otra cosa es los que entienden la poesía como una especie de galardón o de algo que le prestigia socialmente, etcétera. A mí eso no me interesa, o la poesía puramente literaria y tal, como la literatura en ese sentido no me interesa nada, no tengo ningún interés por eso. Es decir, la poesía es un método simplemente para encarnarla, para poder prescindir de ella, porque ya seamos la poesía misma, porque no necesitamos la necesidad de escribirla. Y la necesidad de escribirla es que tenemos una necesidad de que ese asombro que hemos sentido, de que eso que nos llena por dentro, entre en consonancia con otras personas. Y esa forma de que entre en consonancia, tanto Jesús como yo, solo sabemos hacerlo a través de la escritura, pero puede entrar en consonancia bien a través de una... Fin, yo creo que alguien que ahora mismo está dando la vida en un hospital por alguien, está haciendo eso mismo, ¿no? Es decir, la poesía es mi manera de ayudar al prójimo, seguramente porque soy peor que otros, o no me atrevo, o soy más cobarde que otros. Es una manera de ayudar al prójimo mediante buscarle que eso que yo he sentido entre en consonancia con él, le haga vibrar, le haga sentir esa especie de pálpito de eternidad que yo he sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos. Pues yo, si os parece, me gustaría que fuéramos abriendo, si os parece, un turno de preguntas, porque veo que hay muchas preguntas que se van acumulando tanto en el chat como en preguntas y respuestas. Entonces, si me dais un segundo, voy a ir abriendo los micrófonos y así sumamos a la gente a este diálogo. Carola, ¿tienes abierto el micrófono? Sí, si os parece, bueno, leo yo la pregunta, dice, para los dos, Beckett Esperando a Godot no espera nada, no obstante, espera. ¿Qué les dice a los dos conferenciantes esta forma de espera? Bueno, yo creo que es la espera del místico, la espera de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, quiero decir, es un esperar sin recompensa, sin saber qué recompensa va ahí, y esa espera en el vacío es fundamental, quiero decir, cuando
Cuando parece que no va a ocurrir nada, que ya es imposible que ocurra algo, es cuando realmente algo nos salva, ¿no? La belleza de la que hemos hablado poco, pero hemos hablado constantemente, eh, no solo es un entretenimiento, es algo que nos estimula o es un placer o lo que sea, es sobre todo un castigo, porque viene a destruirnos, viene a quitarnos nuestro yo, nuestras seguridades, etcétera, ¿no? Y, y cuando, cuando uno viene, se despoja, quiere decir, viene a crearnos ese vacío en el que no hay nada, en el que no podemos esperar nada. Pero cuando ocurre esa devastación interior, nos damos cuenta de que ese castigo en realidad era una gracia. ¿Por qué? Porque cuando no esperamos nada es cuando todo puede llegar, ¿no? Cuando todo podemos ser recibidos y podemos recibir todo, ¿no? O sea que en realidad yo creo que Beckett de alguna forma es un místico a la moderna, con un lenguaje moderno, pero en realidad ahí estaba muy cerca de nuestros místicos, ¿no? Bueno, yo sinceramente no he leído nunca a Beckett, pero sí estoy de acuerdo con esto de la espera, que es lo que hablaba un poco antes durante el sufrimiento, cómo descubrí que había algo dentro de mí que no se caía o no se derrumbaba. También puedo llamarlo esta espera, ¿no? Yo he descubierto que en todos los apocalipsis que he vivido, en todas las catástrofes interiores, hay una espera que sigue viva dentro de mí. Y también la veo en mucha gente. Mucha gente espera un trabajo mejor, espera, no sé, el hombre o la mujer de su vida, espera una vida más dichosa, pero siempre, aunque sea más o menos superficial, el hombre está edificado sobre una espera, sobre una esperanza en algo. Aunque es verdad que el objeto de esa espera o de esa esperanza muchas veces no, sería un poco estúpido ponerle nombre, Dios, como queramos llamarlo, ¿no? Pero yo por lo menos creo que la literatura que a mí me nutre y la que yo intento tímidamente hacer, esta escritura que está cimentada sobre la espera, sobre esta misma espera, cuyo objeto de espera pues no se sabe exactamente lo que es. Muchas gracias. Está abierto ahora el micrófono de Juan. Hola, buenas tardes. Sí, Juan, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Os quería preguntar, habéis hecho referencia a los dos a lo largo de vuestra intervención sobre el sentido de la trascendencia y también habéis hablado de Dios. Y quería preguntaros qué papel tiene Dios en vuestra vida y en vuestra obra. Empiezo hoy. Bueno, pues para mí Dios tiene... Es que, claro, uno tiene la sensación cuando dice Dios, cada uno entiende el Dios que tiene en su propia vida, ¿no? Porque yo siempre digo que Dios es como un aire alpino, ¿no? Que transformamos en aire acondicionado, es decir, que lo transformamos en nuestro pequeño genio de la lámpara. Para mí Dios desde niño es algo que existe, es algo con alguien con el que dialogo constantemente, ya sea para quejarme, ya sea para darle la espalda, ya sea para darle las gracias. Pero al menos en mi caso Dios es una constante a lo largo de mi vida. Creo que toda mi vida es un diálogo con Dios o con la ausencia de Dios. Depende. Hay veces que experimento una cercanía que casi quema, ¿no? De Dios en las cosas sencillas, no estoy hablando de algo abstracto, en el rostro de un hijo, en la enfermedad de un hijo. Y hay otras veces que siento una total ausencia de Dios y vivo un poco a la espera de su presencia, de su manifestación. No sé, para mí es muy importante, aunque también es una cosa que es políticamente incorrecta dentro del mundo de la literatura, del arte, ¿no? Porque muchas veces vende más escribir contra Dios que escribir sobre Dios.
pero en mi caso al menos sí tiene mucho protagonismo. Quizá también por la educación que uno ha recibido. Yo nací en un ambiente cristiano desde pequeño y quizá por eso siempre se ha despertado en mí pues, ¿no? esa percepción o esa dimensión, no sé, interior. Bueno, es cierto lo que dice Jesús, Dios es una palabra difícil que cada uno entendemos de una manera. Yo he escrito un libro para dar a entender lo que entiendo por Dios, y es un libro que se titula Tratado del no sé qué y que saldrá pronto. Es un concepto en fin, que cada uno, en fin, y un concepto que es muy fácil convertir en ídolo y en una especie de comodín para todo. Entonces, en fin, no da para una charla, sino da para una conferencia exclusiva sobre este asunto, ¿no? De todas maneras, en fin, por un poco por contestar algo a la pregunta, yo creo que la belleza es Dios captado por los sentidos, la verdad es Dios captado por la razón y por la inteligencia, y el bien es Dios captado por los actos, ¿no? Quiero decir que siempre que estamos en contacto con la belleza, estamos en contacto con Dios, tal como yo lo entiendo, que siempre que estamos en contacto con la verdad, estamos en contacto con Dios, y que siempre que estamos en contacto con el bien, en que hacemos el bien, estamos en contacto con Dios, ¿no? Esa es mi manera de responderte, aunque en fin, es una manera muy precaria porque en fin, el tema da para muchísimo. Muchísimas gracias a los dos. Seguimos con el turno de preguntas. Estoy abriendo el micrófono de Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Sí. A ver, sí, quería expresar mi incipiente incursión en el círculo poético. Tengo dos poemarios publicados, voy ahora por un tercero. Observo desde esta incursión que existe una retroalimentación en el mundo de la poesía que quizá impida una expansión, que una retroalimentación un poco endogámica, para que trascienda a otros círculos de la sociedad. No sé si me gustaría compartir esta reflexión mía, a ver qué os parece y hacerla común. Gracias. Pues, bueno, pues sí, tienes razón, hay una retroalimentación, pero es que la poesía, quiero decir, nosotros no podemos hacer nada por acercar la poesía a los demás, salvo escribirla y ponerla en circulación. Que los medios de comunicación no atiendan o los planes de estudio o en fin, lo que sea, no atiendan, o las organizaciones, las fundaciones no atiendan a la poesía, no es culpa de los poetas, es culpa en fin, de una sociedad que no presta atención a eso porque no vende, porque es algo que requiere una atención, una espera, una paciencia. La poesía no es para cualquier momento, no es algo que podamos leer en un metro seguramente o en medio del ruido, salvo alguien que tenga una capacidad enorme. Quiero decir, para leer poesía hay que tener un estado anímico especial como para escribirla, no es una cosa de cualquier. Quiero decir, es algo que está casi a contracorriente de los tiempos actuales, y es normal que la poesía esté al margen, y como dice Jesús, no es mal sitio. Quiero decir que un libro de poemas venda 100, 200, 300 ejemplares, mientras, en fin, cualquier basura o cualquier basofia cultural pues se llene estadios, etcétera, pues es lo que hay, es que es así. Pero quiero decir, esos 100 son importantes. Quiero decir, yo creo que la poesía se justifica simplemente por el hecho de que cambia a una persona, y en este caso a mí la mía o la de otras personas, la de Jesús, la de otros poetas que leo, me cambian, y con eso ya creo que cualquier poeta está justificado. Todos querríamos tener más lectores o por lo menos más personas que lean poesía y que se transformen en su mirada y su manera de atender al mundo, pero no es culpa nuestra, ¿no?
Nos pregunta Cristóbal Domínguez, dice, la poesía como velo, como gasa que tapa la herida, que sugería Petrarca. Dice, ¿la escritura puede actuar como una especie de cura? ¿Nos sumerge en la realidad y nos salva de ella? Bueno, pues yo creo que he contestado a esa misma pregunta antes cuando digo que para mí la poesía, claro que te zambulle en la realidad. Ya he dicho, a mí la poesía me ha hecho ser más consciente de la realidad, vivir más en la realidad y menos en las nubes, o sea, lo contrario de lo que se piensa que es la poesía normalmente. A mí la poesía no me niega nada de la realidad, no me niega la enfermedad, no me niega la muerte, no me niega el dolor, ni la alegría, ni la esperanza. En la poesía cabe todo y ya digo, al menos para mí es como un bastón, como el bastón de un invidente. A mí me ayuda a palpar la realidad, a palpar los días y no sé, a tocar la realidad, a experimentarla. ¿Queréis continuamos con el turno de preguntas? Carmen Castillo nos escribe en el chat y dice, ¿tenéis que hacer algún ejercicio de aislamiento, meditación para atravesar las puertas que os llevan al espacio, estado desde el que escribís? Bueno, en mi caso, en poesía hace años que no me siento a escribir. Quiero decir, yo no tengo la práctica de escribir físicamente. Lo que hago es pasear y donde más, quiero decir, pasear me prepara para esa mirada. Cuando paseo, no sé qué es lo que ocurre en mí, que la poesía o que esa mirada que propicia la poesía surge con más frecuencia que si estoy en un cuarto, me pongo a escribir. Normalmente lo que hago es memorizar esos poemas, llevarlo a casa y transcribirlo después. O sea que de alguna forma mi manera de meditar o de hacer yoga o de hacer esa preparación es pasear normalmente por caminos solitarios y no muy frecuentados. A mí me pasa un poco, es que había escogido a dos escritores muy parecidos, pero me pasa como a él. Yo no, hace mucho tiempo que no escribo así sentado, muchas horas al escritorio ni nada de eso. Normalmente me pasa un poco igual. Estoy raptado de pronto por algo que veo, por algo que me conmociona, por una emoción y tomo notas. Y después sí es verdad que la reescritura, cuando ya le doy más forma a las notas, pues sí requiere más tiempo sentado y ya digamos que es la parte literaria. Pero lo que es la materia prima de la poesía, de la escritura, para mí ocurre en cualquier momento, cuando estoy cambiando un pañal, cuando estoy poniendo la mesa, cuando estoy yendo al supermercado. O sea que el escritorio es cualquier lugar del día. Luis Miguel nos pregunta en YouTube, dice, quería preguntar si pensáis que también en la prosa puede haber poesía por su ritmo, concisión y emoción. Y recuerdo un pequeño libro de Steinbeck llamado La Perla que me pareció poesía sin versos. Totalmente de acuerdo, vamos, no hay discusión en eso. Pero aquí tenemos, en fin, grandes poetas en prosa, como Azorín o pienso en Cunqueiro, en fin, grandes poetas. La prosa, cuando hablamos de poesía de manera estricta, la poesía puede estar en cualquier lado, pero es verdad que un poema requiere una música especial y sobre todo que esa música esté transformando el sentido de lo que el escritor dice, que es como no sé, como en una ópera de Mozart, donde el tenor esté diciendo algo, pero la música o bien está añadiendo un sentido más a eso que está diciendo, o bien lo está intensificando, etc. La poesía es igual, ¿no? Allí donde haya una música que transforme el sentido, que le dé densidad a las palabras, que haga que las palabras salten y vuelen hacia sitios mucho más lejanos, ahí hay poesía, esté escrita en prosa o esté escrita en verso. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Vamos, de hecho es que mis últimos libros están escritos en prosa. Entonces yo también cuando hablo de poesía no hablo estrictamente de una métrica o de un verso. De hecho, al menos en mi caso, abandoné la escritura de
de verso hace cosa de 3-4 años y me encuentro mucho más cómodo ahora sin el corsé de la métrica o del verso. Y siento que no he cambiado, que sigo escribiendo poesía, aunque escribo sin verso. Bueno, yo para por una vez tener que discutir con Jesús, lo del corsé de la métrica no estoy de acuerdo. Creo que no es un corsé, es un trampolín. Pero A mí me asfixiaba, ¿eh? A mí personalmente me asfixiaba un poco. es por tener un desacuerdo, por lo menos, ya que he encontrado uno. Eso está bien. Vosotros que veis, digamos, algo más en la realidad, ¿la sociedad ha cambiado? O sea, ¿de qué nos ha servido todo esto, ¿no? O sea, ¿qué traducción podéis hacer de lo que hemos vivido, ¿no? Desde vuestra perspectiva y, bueno, desde vuestra experiencia también. Bueno, empiezas tú, Jesús, mejor. Es igual. Bueno, yo es que no sé, yo pienso que no tenemos que sacar ninguna conclusión ni tener ninguna expectativa con situaciones como esta. Es más, creo que las expectativas de si salimos mejores, si salimos peores, al final un poco son un peso que nos echamos sobre los hombros. Yo creo que como quiero decir, antes de esta situación ha habido pandemia, ha habido guerra, ha habido dictadura, ha habido de todo a lo largo de la humanidad. Y hemos llegado al hombre del siglo XXI y el hombre del siglo XXI no es mucho mejor que los anteriores. Quiero decir, en ese sentido, saldremos, yo creo, exactamente igual como sociedad. Decía Ovelec que a lo mejor un poquito peor. Luego, a nivel personal, pues ahí creo que es donde existe la transformación o donde se puede dar un encuentro con el amor o como queramos llamarlo. Yo creo que eso cada persona puede tener un diálogo con esta situación y puede sacar muerte o puede sacar vida. No creo en la respuesta esta de la sociedad, algo abstracto, general, colectivo. Creo en la pequeña escala. Entonces, si uno es transformado por un acontecimiento, inmediatamente quienes tengan contacto con esa persona serán transformados también. O al menos un poco de la luz que él ha encontrado llegará a esas personas. Pero es como la onda que origina, la piedra que origina la onda en el charco, ¿no? Pero no, la verdad es que yo soy un poco escéptico con esto de cómo saldrá la sociedad o cómo, no sé, todo este tipo de preguntas. Sí, yo tampoco creo que vaya a cambiar nada. Esto es un episodio mínimo en la historia de la humanidad, quiero decir, lo vemos ahora, pero nos pasó lo mismo con las Torres Gemelas, nos parecía que esto iba a ser. Son episodios, grandes cataclismos que suele haber en la historia cada cierto tiempo, ¿no? De todas maneras, en fin, yo creo que sacan este tipo de cosas, sacan lo mejor y lo peor del ser humano, y eso lo hemos visto también en esta ocasión. Creo en fin, que nada, no hay cambios sociales, no creo en los cambios sociales, quiero decir, creo en los cambios de cada uno. Por eso no me gustan mucho las reivindicaciones y las campañas y las manifestaciones, porque creo que lo primero que tiene uno que hacer es cambiarse a sí mismo, en fin, modelarse uno a sí mismo, y es lo mejor que podemos hacer para los demás, hacia los demás, ¿no? Y siempre que esto haya ocurrido en una persona, en dos o tres, que esto haya servido para que la experiencia que Jesús tuvo cuando tuvo a su hijo enfermo, que yo tuve en otras ocasiones, si eso lo ha servido a alguien estos meses, pues habrá sido estupendo. Supongo que sí, a alguna gente, pero bueno, como le puede servir a otro tipo de agitaciones interiores, ¿no? No creo que sea otra cosa. Muchas gracias. Tiene ahora abierto el micrófono Esther. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habéis mencionado en varias ocasiones el silencio. La comunicación digital destruye este silencio. ¿En qué medida ese ruido constante impide el despertar de la dimensión más profunda del ser humano, esa intimidad, y cómo se impide realmente conectar con la belleza, con esa mirada de asombro que habéis reiterado constantemente en vuestra exposición? Muchas gracias.
Bueno, pues yo pienso que aquí pasa como con la palabra Dios, ¿no? Con la palabra silencio. Es verdad que hay mucho ruido, también vivimos en un clima ruidoso, con mucha información, con demasiada información, y sí es verdad que eso muchas veces entorpece la percepción de los días, de la realidad. Yo creo en el silencio, pero más en el silencio que hay dentro de uno. El silencio que hay que cultivar dentro de uno o que hay que crecer dentro de uno, más que en un silencio literal. Yo tengo experiencia de estar en una casa pues con 6 niños pequeños donde el silencio es escaso muchas veces, pero uno puede vivir con anidando ese silencio del que hablo. Y puede estar también tengo experiencia de estar en un lugar muy silencioso como puede ser un monasterio y estar lleno de ruido. Entonces, yo al menos creo en este silencio que se muscula durante toda la vida. El silencio es un trabajo que dura toda la vida y, y que exige mucha disciplina, perseverancia y es casi una ascesis. Y es en el silencio un poco que yo trabajo. Es verdad que vivimos en un clima que efectivamente pues, entorpece o dificulta un ambiente que a lo mejor facilita más este silencio interior, pero yo en el silencio que creo, ya digo, es el que está dentro, no fuera. Claro, el silencio es una palabra también con mucho significado. Evidentemente, en tu pregunta el silencio no está referido a un silencio de incomunicación, ni a un silencio cómplice de la mentira o otro tipo de silencio, sino tú hablas de un silencio que es plenitud, ¿no? Un silencio que es la plenitud de la música, ¿no? Lo que es esa especie de estado al que uno llega después de ser levantado por una emoción intensa y que nos asombra, ¿no? Ese silencio es fundamental, es lo mismo que al sentido de los ojos es la noche oscura o la oscuridad, al sentido del oído es el silencio, ¿no? Esa escucha interior, esa escucha donde puede ocurrir todo y donde de alguna forma nos descubrimos a nosotros mismos, porque nos descubrimos en nuestra fragilidad, en nuestra insignificancia y en algo que nos conecta a algo inmenso, a ese amor inmenso que está por encima de nosotros, ¿no? José Manuel Martínez nos pregunta, dice, no sé si estamos demonizando demasiado a la tecnología. Dice, en el pasado también ha habido momentos poéticos que ahora son canónicos y que han tomado como referencia los cambios materiales o artificial, como la ciudad, modernismo, las máquinas, futurismo. ¿Puede la poesía conciliarse con las redes sociales, bien sea por la temática o las técnicas o por ayudar a su difusión? Yo creo que para adelantarme esta vez a Jesús, y creo que la poesía convive mal con las nuevas tecnologías, ¿eh? Porque la poesía no tiene urgencia, no tiene prisa. Las nuevas tecnologías, es verdad que depende cómo usemos las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías de alguna forma tienden a mirar la realidad o nos enseñan a mirar a la realidad, a entender la realidad de una manera mucho más rápida, mucho más superficial, sin esa atención del paseo físico, de la atención al otro, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un abanico tan grande de posibilidades que esto nos crea una ansiedad, una prisa que se lleva mal con la poesía, pero es verdad que tampoco hay que demonizar las nuevas tecnologías. Yo creo que en realidad no está ninguna sociedad es mejor ni peor, ni ningún momento histórico es mejor ni peor. Es decir, al igual que ocurre con la energía, que no desaparece, sino que simplemente se reparte de otra manera, nuestra capacidad de justicia, nuestra capacidad de bondad y tal, no es menor ni mayor que en otra época histórica. Nuestra capacidad de poesía también no es mayor ni peor que en otra época histórica, simplemente está repartida de otra manera. Y en este caso yo creo que en las nuevas tecnologías hay muy poca poesía, pero hay sin duda. Hay cosas
valiosa, pero bueno, no me parece el sitio más adecuado para ir a buscar la poesía desde mi punto de vista. Me parece muy adecuado, muy útil para otras cosas, para informarse, ¿cierto? Para llegar a un autor que puede interesarnos y que de otra manera a lo mejor no hubiéramos alcanzado a leer, ese tipo de cosas. Pero a la hora del contacto, de esa especie de contagio, de ser visitado por eso que llamamos poesía, por eso que llamamos silencio, etcétera, no creo que sea el sitio más adecuado por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por todo eso que hemos dicho antes. Jesús, ¿tú qué opinas? Sí, no estaba pensando. Yo muchas veces he caído en la demonización, pero estoy viajando hacia una mayor tolerancia, sobre todo por ser coherente conmigo mismo, porque tengo redes sociales. Quiero decir, no puedo estar criticando estos medios tecnológicos y estar dentro. También he descubierto con el tiempo que esa crítica escondía cierta vanidad, al menos en mi caso, porque también el querer vivir a distancia y como en otro siglo, ¿no? Muchas veces hay más vanidad ahí que en lo contrario. Yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José. Yo creo que la poesía con mayúsculas, lo que significa la poesía, no lo vamos a encontrar en estos medios. Pero sí es verdad que, al menos en mi experiencia, a mí las redes sociales me sirven como herramienta de trabajo casi. Yo, por ejemplo, este encuentro pues lo he publicitado en mis redes sociales, o si saco un libro nuevo, bueno, pues es una herramienta que puede hacer que el libro sea conocido por más gente. Pues también en mi caso escribo mensualmente artículos en prensa y la gente que me pidió que escribiera para su periódico pues me conoció por las redes. Entonces, quiero decir, está bien como herramienta de trabajo, como herramienta de trabajo. Ahora, para encontrar la poesía, pues pienso como él. Puedes encontrar un autor que te interese, puedes ver fragmentos de alguna obra que te llame la atención, pero ese choque que produce la poesía, ese choque personal, yo creo que vive fuera de una pantalla. Sí, nos preguntan desde YouTube, Jorge Payares dice, ¿puede ser la poesía de las pocas artes que no se ve atrapada por la política? Bueno, yo no diría Según tanto. el poeta, ¿no? Sí, yo no diría tanto, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que está más al margen porque es más difícil de domesticar. Más difícil de domesticar porque no se puede visitar en un museo, la poesía de verdad requiere, no es algo que te estimule como la música rock o algo, no es algo que uno salga contento y que se sirva para sociabilizar a la gente, sino más bien te mete dentro de ti, te hace mirar desde ese silencio que estábamos hablando, en fin. No es asocial en absoluto, la poesía no es asocial, pero nos trabaja por dentro para ser más sociable, pero primero tiene que haber esa especie de limpieza interior que es lo que actúa la poesía. Y claro, la poesía, aunque el poeta se dirija en una lectura a muchos, se está dirigiendo en realidad a uno solo, a cada uno de nosotros en nuestra soledad. Y la poesía requiere eso, requiere soledad para recibirla y para escribirla. Y entonces, en ese sentido, es verdad que es muy difícil de comercializar y es muy difícil de utilizar sin que la poesía desaparezca. Quiero decir, la poesía se ha utilizado políticamente mucho. Tenemos grandes ejemplos nefastos, ¿no? Como Neruda o, en fin, Alberti y muchos de estos, ¿no? Algunos buenos poetas en otras cosas, ¿no? Pero cuando se utiliza políticamente, la poesía se va, huye, porque la poesía es muy delicada, muy frágil. Huye en cuanto ve la más mínima vanidad, la más mínima intención de éxito, de reconocimiento y tal, parece que huye de ese poeta, ¿no? En ese caso, en fin, es muy frágil. La poesía hay que cuidarla muchísimo para que no se escape, para que no se nos vaya, ¿no? Porque en el momento en que nos descuidamos, en que alimentamos un poco a nosotros mismos, en que nos servimos de ella, la poesía pone pies en polvorosa. Sí, yo pienso igual, para variar. Estaba pensando, cuando hablaba de la delicadeza de la poesía,
pues la poesía huye del panfleto y evidentemente tiene una dimensión social, pero estaba pensando cuando hablaba en una mariposa. Es decir, una mariposa está bien en el campo, ¿no? A su ancha, pero cuando se coge la mariposa y se pincha en una pared y se enmarca en el salón de casa, pues deja de ser una mariposa. Puede gustarle a alguien a lo mejor, pero deja de ser una mariposa. Y yo creo que eso, la poesía tiene que ser salvaje, tiene que no obedecer a un ideario concreto, ideológico, sino que tiene que estar a su ancha y que huye cuando queremos ponerle un corsé o una etiqueta o reducirla a una pancarta. Pero también es verdad que quiero decir que no le falta razón a que la mayoría de las artes han sido, de alguna forma, se le ha extraído lo que contenían de inquietante, de transgresor, de trascendente, y para utilizarla a favor del poder o de ciertos, en fin, intereses empresariales, etcétera, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, seguirá ocurriendo. Quiero decir, hay una poesía, hay un arte que podríamos decir pseudopoesía, pseudoarte, o como queremos llevarlo, que lo que utiliza es una belleza, una falsificación de la belleza para conmover a la gente, para llevarlo hacia un lugar que es donde quiere el que la utiliza, ¿no? Eso lo vemos en la publicidad, cómo utiliza la belleza para conmoverte, para estimularte hacia un deseo equívoco, ¿no? La belleza, en fin, tiene un poder inmenso y actúa como motor en la historia de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y quiero decir, la belleza nos lleva, nos conmueve, nos mueve a hacer cosas. Y eso lo sabe el que tiene el poder y lo utiliza, evidentemente. Bonito. Domingo os quiere preguntar, ya como poeta, dice, ¿de quiénes sois herederos? ¿Quiénes son vuestros maestros? Bueno, empiezo. Yo la verdad que soy muy ecléctico. Pues yo creo que uno empieza a formarse con esos primeros poetas que leí siendo adolescente, pues lo típico. Cuando uno es muy romántico y muy tonto, ¿no? Cuando es joven, pues lea todas estas cosas de Becker, Espronceda, Rubén Darío. Recuerdo, esas fueron mis primeras lecturas. Y luego ya uno va tomando su propio camino, quizás. Bueno, a mí me influyó mucho, quizás, para aprender a versificar y a escribir poesía, pues fue Miguel Dor, porque era mi profesor en la facultad y me enseñó literalmente a versificar. Es decir, yo iba con mis primeros poemas a su despacho, que eran un desastre, y él pues me decía que eran un desastre. Y su obra pues me influyó mucho. Quizás estoy pensando, pues tengo aquí delante libros de José Mateo, no es broma, Basilio Sánchez, José Cereijo, Susana Benet, Eloy Sánchez Rosillo, Darío Jaramillo. También hay un autor francés que a mí al menos me ha influido mucho, que es Christian Bobin. En fin, yo creo que uno se nutre de muchas voces y nombrar a todas pues sería... Sí, yo hace como 2 o 3 años me deshice de toda mi biblioteca, tendría unos 8.000 o por ahí volúmenes que había ido acumulando a lo largo de los años, y me quedé con esto que veis aquí detrás, que son unos 100 libros, y ahí de alguna forma está la contestación a esa pregunta, ¿no? Ahí está, pues, veo a Homero, el primero, y en fin, Dante, pues sí, tal, y para acercarnos un poco más, pues mis poetas preferidos los tengo aquí delante, o por lo menos algunos. Aquí tengo a Simone Weil, a Rilke, a Juan Ramón, y en fin, también tendría que nombrar a Machado, y más cercano, por citar a gente cercana. Yo con la poesía de mis contemporáneos debo confesar que leo poco y que estoy poco al tanto, porque la verdad es que cada vez me tira más la relectura, releo muchísimo, me encanta sobre todo ahora la lírica de tipo tradicional, anónima,
Pero bueno, reconozco que me han enseñado mucho, aparte de Juan Ramón, creo que he leído y me ha enseñado mucho don José Jiménez Lozano, por la mirada que tenía, y José Antonio Muñoz Roja también. Pues vamos a tener que ir acabando ya. Yo no quería dejar de daros las gracias porque además cuando se habla con poetas se tiene la sensación de que efectivamente no os dejáis nada en el tintero. O sea, que os desnudáis, que habláis y que dais vuestra opinión y de verdad que muchas gracias por trasladarnos vuestro mundo interior. Yo creo que existirá siempre poesía, ¿no? Al final son las emociones lo que nos tocan y por mucho que cambie el mundo, las emociones siempre son las mismas. Así que la poesía yo creo que goza de una excelente salud y me encanta ver que como vosotros. Yo tengo todavía gran parte de vuestra obra pendiente, pero prometo que será una asignatura a tener en cuenta y que poco a poco iré leyendo vuestros libros. Aprovecho a todas las personas que nos han ido siguiendo para darles las gracias, para animarles a que lo sigan haciendo. La siguiente conferencia será el próximo jueves. Nos acompañará el director de cine documental José Luis López Linares con ese título que es Cine documental, realidad y misterio. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Jesús, muchas gracias José. José sigue disfrutando de la playa. Jesús, gracias. Creo que tú y yo nos tocará disfrutar de Madrid. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Y buenas tardes. Muchas gracias.